Bueno, pues vamos ya con la última ponencia de la jornada, a cargo de Alfonso Fernández Arteaga. Es controlador aéreo en Sevilla, marino mercante de formación y desde 1990 en ENAIRE. Ha estado 8 años en la Torre de Control de Fuerteventura, 2 en la Torre de Control de Bilbao y desde el año 2000 es controlador aéreo en el Centro de Control de Sevilla, donde ha desarrollado su carrera como controlador e instructor de ruta y aproximación, responsable del área de Flow Management y actualmente jefe de sala. Bueno, iba a dar una charlita sobre lo que era la estructura del espacio aéreo, pero me han comentado que los meteorólogos también están bastante familiarizados con el tema, así que, bueno, lo importante sobre la estructura del espacio aéreo es saber que tenemos 5 regiones en España: la este-norte, la norte-oeste, que me diga, la este, Baleares, la sur y Canarias. En cada una de ellas hay un centro de control asociado que lleva a su cargo una cosa muy importante, que es la FMP, ¿de acuerdo? La FMP es el Flow Management Position, que es la posición que va a gestionar el control de afluencia. Además, bajo su jurisprudencia están las torres de control y oficinas de aproximación. El espacio aéreo está estructurado en base a los requerimientos de rutas, flujos de tráfico y teniendo en cuenta pues, la demanda de tráfico, y para, digamos, cumplir con las necesidades del sistema, se estructura en diferentes sectores que pueden ser de ruta, de aproximación, incluso los propios aeródromos pueden ser un sector a la hora de vigilar su capacidad, ¿de acuerdo? Entonces, los criterios para sectorizar básicamente son la capacidad y pues cumplir con las necesidades de demanda de tráfico. Bien. Centros de control. Vamos a centrarnos en el centro de control porque, como bien he dicho antes, la vigilancia sobre tanto torres como aproximaciones que no estén en el propio centro se llevan desde el centro de control. Dentro del centro de control, aparte de los controladores, gente de mantenimiento, teoristas, etcétera, pues está el jefe de sala, que es la máxima autoridad en el momento de las operaciones, y es el que gestiona la sala de control y decide cómo se configura la sala de control. Es decir, qué sectores se abren, qué sectores se cierran en base a la demanda de tráfico y diferentes parámetros, siempre de acuerdo a normas y procedimientos. Y además, una labor muy importante es que decide las medidas de control de afluencia que han de tomarse. Luego está el supervisor, que es el que está a cargo de un área determinada de sectores, bien de ruta o bien de aproximación, y es el que tiene en primera mano la información de cómo está en ese momento el sector, a nivel de meteorología, de personal, etcétera, etcétera. Y una de sus misiones principales es proponer al jefe de sala medidas de regulación o proponer un cambio de configuración. Además, tenemos al técnico de control de afluencia, que es la persona responsable de llevar el Flow Management Position, la FMP, ¿de acuerdo? Tiene en colaboración a los teoristas, que son el personal de información aeronáutica, y son los que desarrollan, los que están en contacto con Eurocontrol para los temas de control de afluencia. Bien. La principal misión del técnico de control de afluencia es que el día anterior a las operaciones tiene que hacer una previsión de lo que va a ocurrir para poder tomar medidas o no tomarlas, ¿de acuerdo? Y durante el día de la operación es la persona que se encarga de ejecutar las medidas de control de afluencia que se hayan decidido. Además, ha de vigilarlas siempre de acuerdo a las configuraciones y establecer el momento que han de dejar de ser aplicadas. Sigamos. Procedimiento de control de afluencia. Bueno, el control de afluencia, su objetivo principal es conseguir un equilibrio entre la demanda de tráfico y la capacidad del sistema. ¿Cómo sabemos la demanda de tráfico que vamos a tener? Bueno, pues como sabéis la mayoría, los aviones tienen que hacer un plan de vuelo antes de salir con una antelación. Esta información dice a qué hora va a salir de qué aeropuerto, por dónde va a ir, qué niveles, qué puntos va a pasar y a qué hora va a llegar al aeropuerto de destino. Esta información la recibe Eurocontrol y la procesa y manda esa información a las diferentes FMPs, las posiciones de control de afluencia, de los diferentes centros de control. Por otro lado, tenemos una capacidad del sistema, y la capacidad del sistema se calcula aplicando pues, diferentes criterios. En el caso de los aeropuertos,
pues longitud de pista, número de pista, tiempos de ocupación en pista, si hay o no calles de salida rápida, etcétera, número de stands. Y ahí son las capacidades, digamos, que son más objetivas que la capacidad de los sectores. Los sectores, su capacidad se calcula básicamente teniendo en cuenta la complejidad y la carga de trabajo que se da en ese sector. Y el concepto de capacidad es el número de aviones máximo que se puede gestionar y se puede controlar con seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, distinguimos entre varios tipos de capacidad. La capacidad máxima sería la capacidad, el número de aviones máximos que durante un periodo corto de tiempo un controlador puede gestionar con seguridad. Está establecido en nuestro sistema que viene a ser 1 hora. ¿De acuerdo? Luego está la capacidad sostenible, que es la capacidad que un controlador, el número de aviones que un controlador puede gestionar a lo largo de su turno de mañana o de su turno de tarde durante un periodo largo de tiempo. Luego tenemos la capacidad declarada, que digamos que es la capacidad que vamos a monitorizar y que vamos a vigilar, es la capacidad que está en los papeles. Esa capacidad coincide normalmente con la capacidad sostenible. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado tenemos el concepto de demanda, sabemos que Eurocontrol nos va a monitorizar la demanda, y por otro lado tenemos concepto de capacidad de los diferentes sectores, tanto de ruta, aproximación, como aeropuertos. ¿Qué herramientas disponemos para monitorizar? Bueno, os he puesto un ejemplo aquí de una pantalla de un centro de control. En este caso es Lisboa, porque me pareció interesante la variedad de colorines que había. ¿De acuerdo? Veréis hay unas filas, unas en color verde, otras en color rojo. Cada fila corresponde a un sector. Puede ser un sector, como he repetido antes, de ruta, de aproximación, o incluso pueden ser arribadas a un aeropuerto en concreto. Veréis que en la parte de arriba aparecen las horas, 12, 13, 14. Bueno, esto nos da la previsión de tráfico, de carga de trabajo, a lo largo del día, de la mañana, y en base a esta información podemos actuar. ¿De acuerdo? Cada fila un sector y arriba las horas. Tomamos, por ejemplo, un sector todo verde. ¿Qué nos indica? El color verde indica que ahí no hay sobrecarga, que hay menos demanda de la capacidad. Si observamos el color amarillo, nos indica que se está acercando a la capacidad declarada. El naranja, que está en la capacidad máxima, que está establecida en un 10% sobre la capacidad declarada, y el rojo es que ya la demanda supera ampliamente la capacidad del sector. ¿De acuerdo? Un ejemplo de sector sin sobrecarga es este. Cada barra azul nos indica número de aviones que van a entrar en este sector en la próxima hora. La rayita roja es la capacidad declarada del sector. Vemos que no se acercan en ningún momento a la capacidad y tenemos aquí abajo el sector, como se nos presentaba antes, todo verde. Ejemplo de sector con sobredemanda. Como veréis, la capacidad está aquí. Durante hay un periodo que no se excede la capacidad y aquí empieza a excederse y ya se excede. ¿De acuerdo? Veréis abajo cómo está representado, verde, amarillo, esta parte de aquí que se acerca ya a la capacidad declarada, en naranja que supera y en rojo que ya supera por encima de la capacidad máxima. Además, bueno, os lo explico aquí gráficamente, carga de trabajo, las horas, número de movimientos, la capacidad y cómo se monitoriza. ¿De acuerdo? Quiero decir hincapié en una cosa muy, muy importante. Nosotros necesitábamos saber con tiempo cuándo esto va a suceder, que se nos excede la capacidad. ¿Por qué? Porque lógicamente los aviones han salido de su aeropuerto de origen 2, 3, 4 horas antes, o en el caso de los transatlánticos, muchas horas antes. Entonces, si vamos a tomar medidas de control de afluencia, han de ser antes de que los aviones hayan salido de su aeropuerto de origen, si es posible. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si les dejamos volar y llegan a un sector saturado, puede darse el caso de que no puedan entrar en ese sector y tengan que hacer esperas en el aire. O en el caso de las tormentas, concretamente, que lleguen al aeropuerto y no puedan entrar. Si hay una previsión de que va a haber una degradación del sistema y la capacidad se va a reducir, a nosotros nos interesa saberlo con tiempo de antelación para poder tomar medidas y no que lleguen los aviones al sector saturado y tengan que estar en el aire esperando. Todo el mundo coincidirá que es mucho mejor decirle para el piloto, por gasto de combustible, por cansancio, horas de vuelo, incluso para los propios controladores,
decirle a un piloto, espere usted 10 minutos en tierra tranquilamente, para que cuando llegue a su destino no vaya a tener que entrar en esperas, ni se vaya a ver en situaciones desagradables. Ese es un factor muy importante a la hora de tomar medidas de control. Sigamos. Esto es un flight list. Esto, cuando pinchamos sobre un sector cualquiera, nos da información de todos los aviones que durante esa hora van a entrar en ese sector. La información que nos da es, la hora que va a entrar en el sector, indicativo, tipo de aeronave, origen, destino, nivel de vuelo, inicia la hora de fuera calzos, una serie de información. Además, pinchando sobre cada uno de ellos podemos la ruta que va a hacer, que esto nos va a servir mucho en caso de que tengamos que desviar un tráfico. ¿De acuerdo? Es una información muy valiosa. Medidas de control. Hay dos tipos de medidas, las de medio y largo plazo y las de corto plazo. Las deseables, evidentemente, son las de medio y largo plazo. En aire operaciones establece planes estratégicos con semanas y meses de antelación para saber más o menos las configuraciones que va a poner, número de controladores, y eso se llaman configuraciones de referencia. La víspera del día de las operaciones es la fase pretáctica, es la que se encarga el técnico de control de afluencia de realizarla, y se hace una previsión del tráfico que va a llegar al día siguiente. En ese momento se pueden tomar medidas muy interesantes como los escenarios. ¿Qué es un escenario? Un escenario es una condición que se le impone a un tráfico que va a entrar en un sector saturado para que lo rodee. Es decir, se le informa de que si va a hacer esa ruta obligatoriamente va a tener que ir. Por ejemplo, un avión que entre de Casablanca, que vuele de Sevilla y acabe en Santo Domingo de la Calzada, en Punto Domingo, y Sevilla estuviera saturado, pues le mandamos por Málaga y que acabe en domingo igual y siga su ruta. El desvío va a ser muy poco, de hecho es como un ruedo. Con eso conseguimos que no se sature el sector Sevilla. Otra medida que se puede tomar es un escenario en que limite el nivel del vuelo. Es decir, si el sector alto está saturado, durante ese periodo de tiempo, en ese sector tendrá que pasar por debajo, o bien al contrario, por arriba. Lo bueno que tiene esto es que, como decía nuestro compañero piloto, ellos pueden calcular el combustible porque saben que van a volar ahí, a ese nivel de vuelo, o saben que van a ser desviados. Es la parte buena. Si a pesar de todo no conseguimos solucionarlo, aplicamos una regulación. ¿Y qué es una regulación? Bueno, pues la regulación es decirle a determinados aviones que salgan un poco más tarde para que lleguen al sector en un momento en el que no lo saturen. Básicamente es eso. Dice, una regulación es demorar al tráfico. Siempre estamos con, pues no, una regulación es precisamente que la demora la asuman en tierra y no la asuman en una espera o desviados o que lleguen a un sitio y tengan que proceder al alternativo. Y lo ideal es aplicar una regulación con tiempo para que todo el sistema se ajuste y la capacidad del sector esté aprovechada al máximo. A pesar de todo, bueno, pues las previsiones no se cumplen muchas veces y el día de la operación nos encontramos con la sorpresa de que hay por demoras en otros espacios aéreos, huelgas o cualquier contingencia, nos encontramos con que el tráfico se dispara por lo que sea, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos otro tipo de medidas que podemos aplicar, como por ejemplo, igual que en los escenarios, rerutear un avión con la diferencia que él no ha sido previamente informado, entonces se le saca del sector, se da una ruta alternativa, procurando que el desvío no sea muy grande, ¿de acuerdo? Otra medida que se toma es lo mismo que los escenarios de nivel de vuelo, se les corta el level capping, se llama, se les corta el nivel de vuelo en un momento dado para que pasen por una zona, para que no entren en una zona saturada de tráfico. Y luego en sectores que están en entorno aeroportuario hay medidas como el MDI, que es Minimal Departure Interval, que se le pide a la torre que saca los aviones con un intervalo de tiempo X. En vez del minuto y medio habitual, 3 minutos, con lo cual, ¿qué conseguimos? Que la separación entre aviones sea mayor y la carga de trabajo del controlador disminuya, con lo cual podemos admitir ese aumento de carga. La otra es el Miles in Trial, el MIT, que se le dice al colateral que nos pase los aviones ya con el trabajo que teníamos que hacer nosotros hecho, es decir, me los ajustas por velocidad con tantas millas y entraría en una especie de convoy, con lo cual conseguimos el mismo objetivo, que es reducir la carga de trabajo. Y por último, el cherry picking. Cherry picking es coger a dos aviones que
estén afectados y que vayan a entrar a un sector y decirle, bueno, pues fulanito y menganito, estos que salgan 10 minutos más tarde y ya está. ¿De acuerdo? Sigamos. ¿Qué ocurre con la meteorología adversa? Pues que afecta directamente a la carga de trabajo. ¿Por qué? Aumentan las comunicaciones. Aumentan las comunicaciones porque los aviones piden desvíos porque tienen formaciones delante. Piden cambios de nivel por turbulencias. Perdemos la separación horizontal porque en casos concretos es como si... A mí me recuerda un poco cuando las ovejas van al redil entre dos formaciones, todos los aviones se van juntando y van entrando por la misma zona. ¿De acuerdo? Ante esa situación no puedes dar separaciones verticales y tienes que aplicar separaciones verticales. Con lo cual disminuimos la capacidad. Se aumentan los conflictos. Vaya. No sé qué ha pasado. Bueno, se me ha ido. Y en general, bueno, lo que ocurre es que hay un aumento de carga de trabajo. También cuando hay ejercicios militares, las tormentas impiden que los tráficos se metan en zonas militares, con lo cual hemos tenido algún conflicto que otro. Se han tenido incluso que suspender maniobras militares porque los aviones tenían que entrar ahí. Y no sé qué pasaba aquí. Bueno, para evitar, digamos que para suplir esta degradación o este descenso en la capacidad del sistema debido al incremento de carga de trabajo, pues podemos aplicar las medidas que hemos comentado antes de control de afluencia. ¿De acuerdo? Sobre el procedimiento en caso de meteorología adversa lo voy a pasar porque ya se hablaba antes y además voy a hacer un ejemplo de gestión para que veáis cómo se gestiona en la sala y a ver si soy rapidito. Bueno, cuando entramos en la sala de servicio, lo primero que se hace es se pide el informe al técnico de control de afluencia, al supervisor, a ver cómo está la operación, cómo está la situación, ¿de acuerdo? Se consulta a Meteo en la página del AMA o otras páginas, si va a haber riesgos de tormenta, si hay avisos, etcétera, etcétera. Si hay indicios que hacen pensar que puede haber, lo que hacemos es llamar al GPV, en nuestro caso al de Valencia, y que nos dé una previsión, preferiblemente el peor de los casos posibles, porque hay modelos que dan previsiones diferentes y lo sabemos. Y ante esa situación, pues pensamos en actuar o no actuar. Miramos el análisis de la demanda de tráfico que hay. Si tenemos un margen suficiente como para que, disminuyendo la capacidad, poder manejarlo, no hacemos nada, ¿de acuerdo? Porque tenemos ahí un margen, podemos llegar a la capacidad máxima del sistema en un momento dado. Que la demanda es grande y prevemos que va a haber un exceso de carga de trabajo y va a haber una sobrecarga, pues entonces actuamos según el procedimiento y bueno, lo bueno de este procedimiento es que al final dice que la experiencia del jefe de sala pues puede permitir reducir la capacidad en lo que haga falta, ¿de acuerdo? Lo que establecemos es una reducción preventiva de la capacidad para poder asumir ese incremento de carga de trabajo. Se aplican las medidas de flow posibles que hemos descrito anteriormente o se aplican las medidas en tiempo real. Uno de los casos que no se ha contemplado en esto es que la mala meteorología puede producir, por ejemplo, el cierre de un centro de control, que ha sucedido, o la posibilidad de que suceda. ¿Cómo se actúa en caso de que, por ejemplo, haya una contingencia? Bueno, hay planes de contingencia perfectamente estipulados y ya está. Y no hay ningún problema, se desvían los aviones a donde se tengan que desviar y ya está. Cuando se bloquea la entrada de un aeropuerto, como pasó el día de Barajas, el procedimiento que seguimos es ese y además el sentido común. Es decir, cuando prevemos que los aviones se van a ir al alternativo, pues se coordina el número de stands, etcétera, etcétera. No solo con los aeropuertos, sino que comentamos con los sectores adyacentes que hay posibilidad de que vaya a haber una sobrecarga de tráfico. Uno de los efectos que se da en ruta no deseable y que además es muy peligroso es que los aviones de un sector desviado por tormentas entren en otro sector, con lo cual nos juntamos en un mismo sector con el tráfico que había en dos sectores. En ese momento lo único que podemos hacer es curarnos en salud, ¿de acuerdo? Es disminuir la carga preventivamente y estar preparados para una eventual sobrecarga de tráfico. Y bueno, pues comentar que, como conclusión, que lo más importante, desde el punto de vista del jefe de sala y de Flow Control, es tener herramientas buenas y que con tiempo suficiente nos permitan tomar medidas adecuadas y no esperar a último momento para tomar las medidas
en tiempo real que son más desagradables. Y bueno, pues creo que eso es todo. Muchas gracias.